¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a empezar el programa desmintiendo una fake news muy rápido, porque esto puede hacer mucho daño. Presten atención a lo que publicitó Diego Guelar, un hombre que ha sido diplomático, un hombre importante, que no le puede poner la firma así como así a lo que sea. Debe haber estado convencido de que esto es verdad. Mire cómo prosperan las fake news, aún en personas preparadas que tienen poco también la obligación de chequear. Miren lo que dice ahí. No vamos a dejar, según señala este texto atribuido a Máximo Kirchner, no vamos a dejar que manipulen la excelente gestión con mentiras como la del padre e hija con supuesto cáncer en Santiago del Estero. Esta barbaridad apareció, la retuiteó o la tuiteó por su cuenta Diego Guelar. Al rato, cuando aparecían algunas discrepancias, dijo, bueno, que lo desmienta Máximo. Esto me parece tremendo, aunque lo quitó inmediatamente Diego el tuit en el que decía que Máximo tenía que salir a aclarar él que no era verdad esta brutal manipulación de fake news. Por último, pidió disculpas. Podemos ver a Diego Ramiro Guelar en el momento en el que dice que se disculpa. Está bien, siempre se acepta. Podemos ver la manera en que terminó el episodio. Pero como esto es lo que va a prosperar y no la desmentida, no el reconocimiento de Diego Guelar de que se había equivocado en el dato que había recibido, queremos empezar el programa por esto. Así vivimos. Esto es lo que se hace con una fake news para complicar a una persona pública como Máximo Kirchner con una mentira que es brutal, algo que no tiene ni pies ni cabeza, que no puede ser cierto. Guelar, por experiencia, ya es una especie de reproche que le hacemos. Tendría que advertir que esto, desde el punto de vista político, es inadmisible que alguien lo diga. Mire, si lo pensara, que sería también un disparate, no lo diría. No hay manera de que esto pueda prosperar. Bien, este es el comienzo de nuestro programa. Aquí está Diego. Errar es humano, no te preocupes, porque arriba dice, yo hago lo que se debe hacer. Borrarlo y pedir disculpas. No, lo que se debe hacer, Diego, con las disculpas y la aprehensión que esto provoca, lo que se debe hacer es chequear un poco más. Es saber algo más, es discutir con lo que uno ve. Este es un tiempo de brutalidad para las mentiras, en la que todo pasa por esta intención de dañar políticamente a las personas. Entonces, ¿yo hago lo que se debe hacer? No, porque no es borrarlo y pedir disculpas, es no publicarlo. No publicarlo hasta estar convencido, hasta estar seguro de que es así. Tenemos responsabilidades públicas, los hombres que tenemos alguna difusión de lo que hemos hecho en nuestra vida. Después alguien le dice que errar es humano, no te preocupes, todos los odiadores kirchneristas aprovechan los errores para darte sin piedad. Es insólito, yo no tengo ninguna impiedad ni ningún motivo para sentir semejante sentimiento, pero sí quiero salirle al cruce muy rápidamente, porque mañana esto prospera, lo retuitearon otras personas, decenas de personas seguramente, y a esas personas no les va a dar por pedir disculpas, lo van a dejar, porque la intencionalidad es esta. Y el tema inicial que teníamos antes de esta fake news es la pelea, la batalla cultural que significa discutir por el Estado. Queremos un Estado que se ocupe de los sectores medios y de los más vulnerables y que por lo tanto tenga que ser un poco más agresivo en materia de impuestos, siendo que el Estado argentino es de los menos agresivos que hay en el mundo. ¿O tenemos que tener un Estado pequeño, un Estado que sea apenas una escribanía para darle vía libre a los negociados que hacen las corporaciones? Esta es la pelea. El diario La Nación ha salido muy rápido hoy a hablar del gasto del Estado, siempre contra esto. Las empresas públicas necesitan 557 millones por día para funcionar. ¿En qué piensa usted inmediatamente? En los empleados estatales. Mire estas placas que rápidamente le quiero mostrar, preparadas por el CEPA, por la doctora Julia Estrada, pero basándose en el CIPA, que es una información irreprochable. Todos la conocen perfectamente. Mire lo que es la hipocresía para manejar estos temas. Acerquémonos a los números, por favor. En diciembre del 2015, el kirchnerismo termina con 3.124.699. Más cerca los números. Quiero ir fuertemente con los números, por favor. En diciembre del 2016 ya había 32.000 empleados estatales más. Y en diciembre del 2017, 3.200.001. ¿Sabe lo que habían hecho? Empezaron su gestión, echaron a todos los que querían, los que no les parecía que era del palo, para poner a su propia gente. Y ahora terminan con muchos más empleados estatales, en esta segunda parte de la placa, para que no vengan con que el Estado, porque el Estado
marcó lo que ellos hicieron con los empleados estatales. Pusieron muchos más. Terminan en diciembre del 2020 con 123.000 empleados públicos más en las dependencias nacionales, 3.214.000. Entonces, que no nos vengan con lo del Estado. Y lo que estaba diciendo recién Alfredo Berkovich, tan importante, sobre quiénes van a pagar los impuestos. Porque es una fake news decir que esto va contra la clase media. Dijo la cifra, si mal no recuerdo, 11.386, menos de 12.000. Y esto es lo que termina enloqueciendo a la gente, haciendo que, por un lado, estén a favor de los ricos, de los inmensamente ricos, y no tengan ninguna contemplación con una pobreza que crece en el mundo, como enseguida les voy a demostrar. Pero pretendo hablar antes también de la locura que genera la fake news y las mentiras, el posicionamiento de líderes y de medios de comunicación que no tienen ningún tipo de pudor ya para la falsedad. Mire esto, el 88% de los votantes de Trump dicen que hubo fraude en las elecciones de los Estados Unidos. ¿Se puede decir algo más disparatado después de todo lo que nosotros sabemos que ha sucedido? Bueno, vamos a ver a algunos de esos votantes de Trump para que usted advierta el grado de esquizofrenia, de enajenamiento que tienen estas personas, entrevistados por lo que viene a ser para nosotros una especie de Lautaro Maislin. Permítame decirles que hay cosas peores todavía que esto. Por ejemplo, la batalla cultural. ¿Estamos para vivir a favor de las élites, de los ricos del mundo, o estamos para reparar tanta injusticia? Lo que van a ver a continuación, les pido que presten toda la atención que les sea posible, porque el Banco Mundial, no el diario Pravda de Moscú antes de 1990, el Banco Mundial habla de la pobreza con el sentido dramático que corresponde. Entonces, en la batalla cultural, ¿de qué lado nos ponemos? ¿A defender a los ricos a ultranza, que no los toquen a 11.000 que tienen miles de millones de dólares y que tienen que poner un poquitito así, y no exagero, es un poquitito así lo que tienen que poner? ¿En nombre de qué? ¿Cuál es la pertenencia que podemos tener? Pienso en los colegas, pero fundamentalmente en los dueños de los medios, porque ellos son los que tienen grandes fortunas y sacan a todas sus fuerzas armadas de la televisión para decir que es una barbaridad que les cobren a ellos. Ya les hemos contado. Nada más, el dueño de los principales medios de aquí ganó la semana pasada 430 millones de dólares en plena pandemia. Pero tiene un ejército de personas que a través de la televisión y de los diarios lo defienden, atacando todo lo que se pueda para borrar el impacto que significa jugar a favor de los ricos. El Banco Mundial le habla de la pobreza. Usted tome nota y pregúntese de veras de qué lado está. Anímese a confrontar con usted mismo. ¿Qué elegimos? ¿Por qué peleamos? ¿Qué sueño tenemos? ¿A dónde queremos ir con el mundo? En la partecita muy modesta que nos toca a cada uno de nosotros. ¿A qué podemos aspirar? Mire esto mientras tomo asiento con el profe Romero, con Fernando Borroni, con Cintia García y con Sofía Caram. Enseguida estamos con ustedes. We all hope for a better future, that our children will be safer, healthier, more prosperous than the generation before. We expect progress, but we face an unprecedented challenge, the gravest reversal in global poverty reduction in a generation. The latest numbers are stark. Extreme poverty is rising for the first time in more than 2 decades. The goal of ending extreme poverty has been set back by at least 3 years. Most economies will see shared prosperity drop as a result of the pandemic. We are going backward. To get back on track, we must tackle 3 urgent global challenges. The shockwaves from the coronavirus pandemic threaten to push up to 115 million additional people into extreme poverty. In just 10 years, the effects of climate change could increase global poverty by up to 132 million. By 2030, up to 2/3 of the extreme poor could be living in fragile or conflict-affected areas. The need is urgent. Es urgente que nos ocupemos de estos temas. Es absolutamente necesario que pensemos de qué lado se está en la batalla que cada uno de nosotros tiene que librar.
Fernando Borroni, buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo, compañeros, compañeras. Es una batalla cultural contra la desigualdad. Me animo a usar la palabra guerra. Contra la desigualdad hay que plantear una guerra, porque en realidad hay que plantear, si se quiere, una batalla contra un orden establecido, que es el orden desigual. Cintia, buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo, compañeros. Me atolondro porque quiero, sí, no, porque es muy fuerte, porque este mundo ya no soporta más este nivel de desigualdad. Noam Chomsky dijo, esto es internacionalismo o extinción. Estamos a la puerta de un reloj que está contando los minutos para ver qué pasa con este mundo. Por eso estos aportes, te juro, podría pensar que este aporte a las grandes fortunas es un poquito del poquito del poquito. El mundo está crujiendo. Sí, tendrían que tener un poco de sensibilidad y mirar lo que está sucediendo. Ese informe del Banco Mundial habría que enviárselo a las 11.500 personas que van a tener que pagar el impuesto del que hoy, como dijo Alfredo, tenemos un dictamen favorable. Sofía, buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo. Buenas noches para todo el mundo. Así es, lo venimos diciendo siempre. El problema es la pobreza, pero sobre todo el problema es la riqueza y la concentración. Y el problema, si vamos a la situación más doméstica, si se quiere, hablamos más de cabotaje de lo que pasa en la Argentina, es la justicia. Y hoy no se pierdan esta batalla cultural, porque respecto de la justicia, primero que hay novedades importantísimas en el juicio a Cristina Kirchner. Segundo, todo de la mano, el lawfare y la justicia en la Argentina y lo que tiene que cambiar, de verdad, no se lo pierdan. Mucho vamos a hablar del lawfare esta noche, verán qué materiales tenemos para compartir con ustedes. Y nos acompaña una vez más el profe Romero, ¿qué tal? Víctor Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Compañeros, compañeras, ¿cómo andan? Sí, un mundo muy desigual, un país muy desigual. Y yo pensaba el esfuerzo que han hecho los gobiernos populares en los últimos 10, 15 años en la región, lo que cuesta que los países sean un poquito más iguales y qué rápido se destruye ese modelo económico. Lo vimos en Argentina, lo vimos en Bolivia, lo vimos en Ecuador, bueno, lo vimos en tantos países, ¿no? En Brasil. Y mucho esfuerzo para acercarnos a la igualdad y muy fácil lo rompen los gobiernos de derecha. Vamos a empezar con un informe que tiene que ver con la actualidad, pero que también es una batalla cultural. Como van a ver, se desprende todo lo que tenemos para discutir en materia política y periodística también, en lo que van a ver sobre Acuña, Soledad Acuña, la ministra de Educación en la ciudad de Buenos Aires. Ella insultó a los maestros. Acto seguido, alguien se preguntó de dónde viene esa capacidad para insultar, dónde se habrá educado ella. Y ahí surgió dónde había ocurrido, que está contenido por el informe. A partir de ese momento se armó toda una discusión que desvía el foco. Ya no estamos discutiendo, o pretenden, sobre lo que dijo Soledad Acuña, la barbaridad, el insulto gratuito proferido contra los docentes, sino que ahora está en juego salvar a Soledad Acuña porque supuestamente se menciona, y es verdad, el lugar donde ella estudió. Veamos esta nota que empieza con una discusión que tiene en el centro al más noble, al más decoroso de los medios escritos que tiene la República Argentina, que se llama Página 12. Era el colegio alemán de Bariloche, Primo Capraro, donde se formó la ministra de Educación porteña, que estigmatizó a los maestros y maestras como pobres viejos militantes y fracasados. Esa escuela estuvo liderada por el ex criminal de guerra nazi Erich Priebke durante todo el paso de Soledad Acuña por la institución. Esto no implica una deducción lineal. ¿Vieron la tapa de Página 12? Sí. La vimos, tremenda. No, a ver, con todo respeto, están locos. Que alguien crea que se pueda en el debate político argentino tirar por la cabeza el nazismo. Son un ejemplo de fanatismo militante y de fake news que potencia el odio. ¿Cuál es el límite, no? ¿Hasta dónde se puede llegar con tal de hacer daño? Esto es xenofobia pura, ¿no? Me parece, ¿no? Fue una canallada en términos periodísticos, por donde se mire. Pregunto de nuevo, ¿están locos? Vincular a Soledad Acuña, la ministra de Educación, a mi entender, corajuda, valiente, es un escándalo, es vergonzoso, es banalizar el holocausto. Es demente. O sea, aparte, banalizar, minimizar el holocausto. Ofende a todos los argentinos y que frivoliza, banaliza y por lo tanto
vacía de contenido el Holocausto. Hay 6 millones de personas que deben estar escandalizadas, que fueron los asesinados en las cámaras. Que salga Mauricio Macri a decir esta etapa y esta historia no tienen nada que ver con el periodismo y daña la democracia. La verdad, me parece, sí, una falta de respeto intelectual. Sin embargo, ese mismo sector no dice nada según el caso, ¿no? Una vara diferente. Sí. Hasta el día de hoy, las palabras que se utilizan cada vez que se habla de Cristina... Y hay que decirlo con todas las letras, el gobierno de Cristina Kirchner fue un gobierno nazi-fascista. Fernández Sagasti es como un soldado de Hitler, Yo creo que hace más de 10 años definía el kirchnerismo como una forma de stalinismo débil. ¿La Cámpora es nazi? No, todo el sistema kirchnerista es nazi. Banalizar, minimizar el Holocausto. ¿Usted oyó hablar del Ministerio de la Venganza? Es lo que siempre ha pasado. A ver, Stalin mató a 20 millones de tipos y todos los que estaban a su alrededor murieron todos. Son grandes creadores del relato. Te dicen cosas que te las instalan. Es que la moda hizo hacia Hitler. Hemos estado 20 años sometidos a entienden lo que digo, ¿no? A una ideología nazi-fascista venezolana. La técnica fascista y nazi es justamente agarrar a un pueblo cansado y repetir. Cuando hablan los sectores kirchneristas tienen como un papelito y todos dicen lo mismo. Ahora, esta es una estrategia de comunicación fascista. Es decir, les parecía encantador todo lo que decían y queda demostrado en este brillante informe, puedo decirlo así porque no lo preparé yo naturalmente. Pero está mal elucubrar de dónde viene este temperamento, esta forma de ser de Soledad Acuña para llevarse por delante a los docentes, a los sectores más pobres, a todo lo que ella evidentemente desprecia. ¿Dónde lo aprendió? ¿Dónde estudió? ¿Qué tipo de profesores había en los colegios de Prípice? ¿Quiénes enseñaban allí? No se podía leer a comunistas, supuestos comunistas, no había manera. Había toda una tendencia muy clara hacia dónde se quería llevar la mentalidad de los alumnos. Por lo tanto, no es ningún disparate, nada que ver con esa palabra, relacionar, sin decir, por supuesto, que ese es el carácter de Soledad Acuña. Ahora, que tiene una formación en la cual va hacia la derecha muy fuerte y cada vez más, y ni siquiera ha pedido disculpas por esto, disculpas sinceras, es una cosa ciertamente evidente. Si alguien quiere saber cuál es el concepto de la palabra hipocresía, hay que repasar este informe. Si alguien quiere saber cuál es el concepto de lo que significa la doble moral, hay que repasar este informe. Uno casi que por respeto a la libertad de expresión sana en la que uno cree, le pediría que hagan un poquito de silencio. Es realmente indignante escucharlo, precisamente por las comparaciones que veíamos, ¿no? Digamos, cómo ellos han construido un odio basado en este tipo de estigmatización y de palabras y ahora lo ponen para jugar a su favor, ¿no? Tal vez deberíamos hacer esta pregunta. ¿Página 12 se equivocó con esa tapa? ¿Fue equivocada? ¿Es errónea? A los adoradores del mérito, ¿cuáles son los méritos de Soledad Acuña? Es interesante escucharla además a Nora Beiras explicando las razones de esa tapa de Página 12. Ahora, vayamos un poquito más al fondo. No nos quedemos tan solo con esta tremenda doble vara, Víctor Hugo, compañeros. Acá hay una matriz. Acuña no está sola. Claro. Acuña la defiende Macri, la sostiene Rodríguez Larreta, la defienden los medios concentrados. Por eso es ingenuo, una matriz. Por eso es ingenuo pedirle renuncia. Soledad Acuña no habla solo por ella, representa toda una manera política de sentir el mundo. Sí, a la pregunta de Cintia, yo creo que sí que fue un error la tapa de Página 12. De hecho, como periodista, cuando el domingo abrí el diario para leer, dije... O sea, me llamó mucho la atención la nota. Cuando voy a leer la nota, la misma nota desmiente lo que sugería la tapa. ¿Cuál parte de la nota? La misma nota desmiente lo que sugería la tapa y que es que había una línea entre... O sea, la tapa te sugiere que hay una línea entre lo que piensa Soledad Acuña con el lugar en donde estudió. Que es lo mismo que Acuña acusa a los docentes que dicen de adoctrinar a los pibes y que si un docente piensa o es kirchnerista, sus pibes van a ser kirchneristas. Digo, es lo mismo. O en todo caso, no es lo mismo. No, son dos cosas... O en todo caso está contando
dando los méritos. Pero digo, se la está intentando ¿A vos te criticar. parece que no es noticia con el saber mismo... que un criminal nazi era el director de la escuela donde Acuña... Nosotros Digo, para estudiamos no comunicación. revictimizar, Sofía. Nosotros estudiamos los medios de comunicación. Acá Cintia lo hace, es profesora en la universidad, lo sabe más que nadie. Digo, me parece que esa tapa tiene un mensaje que va mucho más allá de también lo que dice la nota. El mensaje, la foto de poner a Acuña al lado de Prip, que es un mensaje fuerte. A mí no me gustó. A mí como periodista no me gustó y además como ex trabajadora de Página 12 que quiero un montón ese diario y a su directora. Sí, pero hay otra cosa que me parece que hay que separar. Yo creo que la tapa lo que hace de alguna manera es mostrar un hecho de la realidad. Se formó en esa escuela, no se formó. ¿Sabes cómo empieza esta historia? Esta historia empieza sí, está bien. Yo tuve 5 pidiéndole años. al equipo de producción, al día siguiente, quiero saber dónde estudió Soledad Acuña. Yo lo que buscaba era una maestra o un maestro de Soledad Acuña, a ver cómo se sentía ante el desprecio que ella tenía. Y me llegó la información de que había estudiado allí, y lo dijimos 4 días antes. Y la asociación es pertinente. Todos somos la consecuencia de una cuestión cultural. Esa marca que hay adoctrinamiento en las escuelas, que no es verdad. Pero supongamos que lo hay. ¿Y ese qué tipo de adoctrinamiento recibió en ese tipo de colegio? ¿Qué era Priebke? Era el director de un instituto donde se prohibían determinados temas y se fogoneaban otros, donde había verdaderamente adoctrinamiento. Y de eso perfectamente puede ser consecuencia Soledad Acuña. No veo por qué no sería. Y por qué privarnos del juego periodístico, de saber de dónde procede todo ese desprecio, toda esa manera tan derechosa de funcionar contra los profesores permanentemente, contra los gremios, contra todo lo que sea sindicato. Tener semejante actitud. De algún lado viene. Para atrás, voy un poquito para atrás, porque a mí me parece que lo que hay es una maniobra fantástica de revictimización. En realidad, lo que pasó acá es que la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires dijo que los docentes eran grandes de edad, que tenían poco nivel cultural, que pertenecían al nivel económico más bajo, que eran unos fracasados. Que iban a la escuela a hacer militancia política. Y esa tapa la victimiza, en vez de estar discutiendo de eso, estamos discutiendo de la tapa. No, ellos en vez de estar quieren discutiendo que nosotros... no, pero lo logran, porque ellos, quieren si querés eso. poner en ellos y nosotros, Ellos quieren que nosotros discutamos los de medios la de tapa. comunicación hegemónicos tienen el poder de imponer la agenda. Por eso digo que esa tapa es un error, porque había otros flancos por donde criticar a Acuña. Otros flancos, Es tremendo, como los que vos Sofía, decís. porque al considerarlo un error, vos habilitás todas las voces que hablaron de Página 12. Digo que es un error político. Porque ellos parten de la idea de que es un error. No, digo que es un error político. Digo que esa tapa generó esa victimización. Por eso es un error político. Indudablemente era noticia. Creo que el director de la escuela... Haya paz, haya paz, haya paz. Acá estamos haciendo una pregunta periodística y me parece que el diario interpela. Y me parece que lo interesante no es hablar de la tapa, lo interesante es responder a esa interpelación. ¿Son válidos juguemos con sus herramientas? ¿Son válidos los méritos de Soledad Acuña? ¿Válidos, inválidos? No es esa la discusión. Son sus méritos. Ella estudió ahí. Entonces me parece que lo que hace Página es arriesgadamente visibilizar esa meritocracia, porque acá la historia si no la escriben los que ganan. Está bien, es un buen punto. Ahora, yo te digo, yo tuve... que me decía algo, si no puedo... Digo, a ver, primero, acá hay algo que es muy claro, que es, a diferencia de lo que hacen los medios, aquí hay un hecho de la realidad. El hecho noticioso existe, comparto lo que dice Javier. Soledad Acuña estudió en esa escuela, digo. Cuando uno escucha a todos los que vimos recién diciendo que el kirchnerismo es nazi, qué sé yo, parten de una interpretación de ellos, no parte de un hecho de la realidad. Aquí hay un hecho de la realidad. Soledad Acuña estudió en una escuela determinada... Pero no por eso ella es nazi, porque el director era nazi. Pero generan eso, generan que del otro lado digan, ven que ustedes dicen que son nazis. No, ponen en evidencia la utilización. Es poco inteligente. Pero vos hablas de algo especulativo de parte del diario. ¿Por qué va a especular políticamente el diario? El diario tiene una noticia que es importante, fuerte. Es el criminal nazi más importante que tuvo en la Argentina, Priebke. Bueno, fue el director pedagógico de Acuña durante 12 años. Pero si estuviera sido al revés, estamos hablando de mensajes subliminales, estamos hablando de los medios hegemónicos calificando de nazi a un funcionario. No, subliminal es cuando no es real. No, subliminal es cuando no es real. Acá es real, la foto de Priebke es real y era el director real. Está bien, pero yo fui a una escuela cuyo director era un desastre y tuve una profesora, 5 años, que es la esposa de Alejandro Biondini, en la escuela pública. En la escuela pública, la secundaria, a los 5 años, mi profesora de literatura fue Alicia Biondini, la esposa del fundador del Partido Nazi en la Argentina.
y leí a los mejores con ella, y hoy soy lo que soy con esa diversidad y con esa escuela. Bueno, pero entonces me van a poner mi foto al lado de Alejandro Ahora, si Biondini. pensaras como piensa Soledad Acuña, sería perfectamente entendible que vos pensaras como Soledad Acuña por haber tenido a esa persona. Si ¿ella es influenciable y yo no? Dejando terminar lo que se Perdón. dice. Si la señora de Biondini piensa como Biondini y ella fue tu maestra, cuando vos pienses de derecha, cuando vos pienses el horror que piensa o que le tira encima a los docentes Soledad Acuña, yo no dejaría de asociar, pobrecita, viene de ese lugar. Yo tomo esto porque es ese el punto, Víctor Hugo, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque en realidad, más allá, insisto, que aquí hay un hecho que es cierto y que es un hecho noticioso, claramente, además, en los dichos de Acuña hay claramente una mirada de seres superiores, seres inferiores, hay una mirada de clase, hay una mirada de pero no desprecio. podemos dejar de resaltar algo. Perdón, hay otro dato de la realidad. Acuña es ministra de Educación. Ni hablar. Entonces, ese dato hace relevante cuál es su formación. ¿Entendés? Entonces, capaz que hay que pensarlo a la inversa, ¿no? Y ¿mandarías a tu hija a una escuela como la que fue Soledad Acuña? Para mí, después también yendo a la posición del diario, digamos, y veíamos en ese informe esa doble vara evidente y asquerosa, yo no vi nunca a una directora o un director de un diario salir a explicar una tapa. Digo, porque le pidieron, porque la atacaron de todos lados. ¿Cómo no va a ser? Déjame terminar. Lo que estoy diciendo que eso es más que positivo. Es interesante. Digo, que a mí me parece muy interesante que haya dos directoras, Nora Beiras, Victoria Ginsberg, que hayan salido a explicar que eso no lo hicieron los medios de comunicación, que durante años hicieron tapas horrorosas. ¿Puedo decir una cosa? Encontré las palabras de la ministra, las encontré en otra persona. Vamos a ver el informe, Leandro. Las palabras me sonaron, dije, ¿quién usó las mismas palabras que la ministra Acuña? Mirá, el informe. A ver, Leandro, si lo tenemos ahí, ahí viene. Bolsonaro reafirma las escuelas brasileñas dejarán de formar militantes. El presidente de Brasil, según Bolsonaro, los jóvenes deben ser formados para ser luego unos buenos profesionales, porque de ese modo serán buenos patrones, buenos empleados, buenos liberales, y no apenas, como todavía ocurre en parte de Brasil, militantes políticos. ¿Qué más dice Bolsonaro? Esa es una parte, ¿no? Este proyecto está alineado con la decisión de Bolsonaro de trabar una batalla en el sector de la educación al que pretende liberar del marxismo cultural. Piensa, no, es más larga la nota, ¿no? Pero desgrana el mismo modelo de pensamiento Bolsonaro a que cualquier medio de cualquier lugar del mundo dice el gobernante de ultraderecha Bolsonaro. Acá no dijeron nunca que Macri era ni de ultraderecha, ni de derecha, ni... Bueno, Acuña es una ministra de ultraderecha, no hay ninguna duda, y si vos repasás lo que dice, te das cuenta cuál es su postura con respecto a los trabajadores. Si es de ultraderecha, porque ella lo tiene en su ADN, pero también existen más posibilidades de que sea por lo aprendido, por la cuestión educacional que tuvo en su vida. Ella siguió determinados parámetros, determinados ejes educacionales. Piensa muy parecido a cualquier persona que recibe ese tipo de educación. Ahora, dos cosas. Primero, en relación a la aclaración de Nora, creo que nadie puede poner en discusión lo que significa Nora Beiras, la ética de Nora. Ni lo menciones. Digo, está fuera de discusión, precisamente habla por la característica propia de una profesional como pocas. Pero además, quiero tomar algo que dijo Cintia al principio. Cuando Soledad Acuña habla en nombre de un modelo. Quiero decir, no podemos separar los dichos de Soledad Acuña con Vidal diciendo que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad, con Esteban Bullrich diciendo que la educación pública es una máquina de hacer chorizos y con Macri diciendo que se cae en la educación pública. Hay una mirada. O que van a hacer la campaña del desierto. Hay una matriz. O que van a hacer la campaña del desierto. En el caso de Esteban Bullrich. Esa matriz se han formado en esa matriz. Una cosa que a veces da pena. Nosotros de este lado, si es que existe, creo que sí, este lado, cada vez que aparece un tema en el que ellos presentan la discusión, nos sentimos como compelidos a explicar. Ellos no explican nada. Ahí estaba facho progresismo, nazi, fascismo, Mussolini, todo lo que se les antojaba. Se dieron todos los gustos del insulto, pero sin ningún elemento, porque no había ninguna prueba, ninguna posibilidad. Aquí no se mintió, aquí se hizo una observación
Para mí pertinente, para otros, mirá, no llega a ser nazi. Es que no estaba escrito eso. En ningún lado de la nota dice que Soledad Acuña sea nazi. Ni siquiera dice que piensa estrictamente como Priebke. Lo que dice es que su formación puede tener alguna relación con esa posición tan insultante desde la derecha. Y es una matriz. Me parece que hay que reforzar esa idea, porque además seguramente hay un sector de focus group que le viene bien estas declaraciones porque no bajó. Redobló la apuesta. Obvio, ¿no? Hoy lo hizo. Bueno, hoy volvió a atacar a los docentes, hoy volvió a decir a Acuña que no se debe aceptar la militancia en las escuelas, que no se debe aceptar el adoctrinamiento en las escuelas, que hay algunos docentes que lo siguen haciendo. Hay que pensar qué es militancia para Acuña. Claro. ¿Cuál es el concepto de militancia? Que no estén todos... Yo creo que hasta Mitre se horrorizaría de esta situación. Pero no tiene sentido lo que ni dice... Sarmiento, ni Mitre. O sea, niegan las versiones de la historia. Ellos piensan así. Sindicato es un poco de izquierda. Izquierda tiene profesores y maestros que están dentro de esos sindicatos o que responden a los mismos. Por lo tanto, cuando enseñan, van a hablar desde ese lugar, desde el lugar de bajar línea desde el punto de vista ideológico. De ninguna manera tiene por qué ser así. Pero si Soledad Acuña tuviera una cuota menor de hipocresía en el manejo de la cosa política, debería recordar lo que ya le hemos mostrado varias veces en C5N. Macri diciéndole a los alumnos un 20 de junio, el Día de la Bandera, sí se puede, arengándolos a que dijeran sí se puede, que no había ideología ahí. Claro. ¿Y cómo puede decir sin pruebas de que hay maestros y profesores que bajan línea, cuando ellos lo hicieron desembosadamente a la vista de todo el mundo? Quieren verlo un instante, nada más porque es un episodio recordado. En el campo. Juntos se va más lejos. Claro que se puede, claro que se puede. No escucho, claro que se puede. Una palabra que hacía referencia a vos, Cintia, que tiene que ver con la palabra historia. Nuestro querido colega y amigo Gustavo Campana siempre dice que el modelo busca deshistoriar, busca arrancarnos páginas de los libros de historia. Es esto, digo, esta es parte de la historia de la ¿Saben qué es político? La historia de vida. ¿Saben qué es político? Ellos van por la meritocracia y el individualismo. El mercado va a marcar quién es el mejor. Esto es lo que ellos quieren, que se quede quieto. Un maestro que viene y habla de humanismo, de respeto, de colectivismo, del cariño por los compañeros, etcétera, es subversivo. Es subversivo para la manera que ellos tienen de pensar que el mundo debe ser un canto al individualismo y una permanente devoción por la ley del mercado. De peronismo. Imagínate hablar de peronismo, pero aparte me parece que acá hay algo muy grave, ¿no? Que completa lo que están diciendo y aporto. Llama a la delación. Pide que denuncien a esos docentes, porque si hay algún maestro que se excediera en alguna situación, acá hay un Consejo Federal de Educación que lo regularía. Ahora, que la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires llame a la delación, a la denuncia de ya lo hicieron en el 2012-2013, hicieron lo mismo, pusieron llamaban, un 0800. pusieron un 0800 para que la gente delatara y lo único que recibían era un tipo de broma. Pero es muy interesante lo que va a presentar Fernando Borroni respecto a qué hizo el macrismo, ya que estamos hablando de Soledad Acuña por la niñez. Exacto, porque Mauricio Macri, a los días que empezó el conflicto por la tapa de Página 12, escribió una carta donde interpela al gobierno nacional y le dice: ¿cómo puede ser que no vuelvan a clases? ¿Cómo puede ser que se violen los derechos de los niños? Bueno, uno se detiene y dice: a ver, ¿qué hizo el gobierno de Mauricio Macri con nuestra niñez cuando precisamente estaba en el poder? Fíjense, Mauricio Macri se va en el 2015 y deja al 49,6%, 2019, gracias, con el 49,6% de niños menores de 14 años bajo la línea de pobreza. El 11,3% de ellos los dejó en la indigencia. El presidente, que ahora se preocupa por la niñez, redujo la asignación universal en relación a la posibilidad de compra. En el 2015 vos comprabas con esa asignación universal por hijo una determinada cantidad de insumos. Bueno, un 20% menos podías comprar cuando Mauricio Macri se fue del gobierno. Y fíjense esto,
por nuestra niñez y sobre todo vinculada a la educación. En el 2015, 611.397 computadoras se entregaron en el Plan Conectar. En el 2016, ya con Macri presidente, se bajó a 311.691. En el 2017, poco menos de 275.000. En el 2018, el presidente, que hoy está preocupado por la educación, canceló el programa de Conectar Igualdad. ¿Se acuerdan del plan Cunita? Sí. Que Bonadío, te lo acordarás bien, Víctor Hugo mandó incendiar las cunas que habían quedado. Bueno, 90.000 kits se repartieron durante el 2015. En el 2016 se canceló el programa. Y una última, para ver de lo que Mauricio Macri hizo con nuestra niñez. Teníamos un calendario de vacunación ejemplar en el mundo. En el 2018 se pospuso la última dosis de meningitis en los chicos. Se dejó a 750.000 niños sin vacuna. Nada más político que el Plan Conectar Igualdad. Hoy mostrábamos un chico que se llama Trueno, una joyita de rapero, que hizo su primer trabajo en la computadora de Conectar Igualdad. Es decir, allí empezó su historia, que es brillante, tiene 18 años el pibe, la descose. ¿Lo tenés? Es fantástico. Bravo, Leandro Gabriele, veámoslo. Estaba leyendo una nota tuya que decías, no, me acuerdo que tenía la computadorita esa de Conectar Igualdad y empecé a hacer la música, empecé a hacer cosas, a grabarme, de Trueno chico, de Trueno joven, al Trueno que hoy está acá, parado y es parte de la escena y que es el protagonista. Sí, exactamente. Es más, el primer video de Red Bull de audición, así como para meterme, que mi primera competencia también fue la Red Bull, una regional a puerta cerrada en 2014, si mal no me acuerdo. Lo mandé con esa compu y nada, un pibito soñador, fan de la batalla, que soñaba con esto y que nada, ahora estoy acá viéndolo en flor de piel, a mí un orgullo para mí, papá. Muchos raperitos que se me come la movie son actores de reparto, vos solo decime cuándo y cuánto, vos decime cuánto, si una vez me caigo 4 veces me levanto, yo, no son pa' tanto, toda Argentina esperando contrabando, 100 pesos a ver nunca hablando, ya, del barrio del tango, mamita me pego ni pago. Abogar por Conectar Igualdad es político. Tiene que ver profundamente con la educación. ¿Es una bajada de línea? Pensar en que Conectar Igualdad ayuda a educarse mucho mejor a los chicos si les da equidad y les da igualdad. Bueno, esto también sería político. No hay una manifestación de ningún maestro, de ningún profesor que no tenga un contenido político. Lo que no les gusta es que el contenido político sea humanista, que el contenido político hable de los valores, del colectivismo, del compañerismo, del respeto por el otro, de no discriminar. Todo esto, dice un maestro, es político. Por supuesto que es político frente al pensamiento de Soledad Acuña y de todo el PRO. Terminemos con Soledad Acuña, pobre. De todo el PRO piensan como ella. De ahí que sea una ingenuidad pedir la renuncia de Soledad Acuña, porque sería como despojarse de una parte de lo que ellos mismos son. Tenemos que ganar un poco de tiempo porque nos fuimos largo con esta conversación, ¿eh? No pudo este tema. Puedo decir una cosa chiquita, pero fíjate, ¿no? El plan de Macri fue desconectar igualdad. Sí. Es verdad. Bien, profe. Vamos a este informe. Lofer. En estos días, la Sala 1 de la Cámara de Casación tiene que definir una posición respecto a la legalidad, a la constitucionalidad de la famosa ley del arrepentido, que fue hecha a medida del lawfare. Esa mentira llamada lawfare, que sostiene que hay una conspiración entre jueces y periodistas para perseguir a los líderes populares. Ella dice, los medios periodísticos acusan y prácticamente escriben la sentencia y los jueces firman. Eso le llaman lawfare. Lawfare es la palabra, lawfare, grábatela, lawfare, el nuevo nombre de la impunidad acá. Yo creo que Macri se equivocó el año pasado cuando decidió, por una cuestión política partidaria, que Cristina no tenía que ir en cana. Eso hubiera sido, y lo escribí, se lo dije a él, eso hubiera sido un punto de inflexión en la historia argentina. Nos damos cuenta cómo se construyó un sistema para involucrar a Cristina en esas causas. Yo mucho antes de mi acercamiento a Cristina planteé las barrabasadas que estaba haciendo la justicia. La causa Cuadernos se va a expedir la Cámara de Casación Penal respecto de la ley del arrepentido. Esto puede ser el fin. Hablas de medios. Me acuerdo, hubo medios que estuvieron 1 año y medio todos los días titulando sobre las falsas fotocopias de los cuadernos. La causa Cuadernos de las Coimas, que generó muchísimo revuelo, que ya se está replicando en todos los medios. Bueno, vamos a arrancar con el tema de los cuadernos de la coima. Así se está llamando esta causa, que es un escándalo verdaderamente. Una causa
como la causa de los cuadernos, en la que la propia Cristina Kirchner está acorralada. Te has transformado en uno de los periodistas que creo que ha hecho la denuncia más importante en los últimos tiempos con respecto a un hecho de corrupción que no sabemos dónde va a terminar. Bueno, Diego, sos el astro de la Argentina. La mataste a Susana Jiménez, a Tinelli, a Mirta Legrand, porque todo el mundo habla de vos. Bueno, ahora se están viendo los frutos. Esto es una revolución, querido. Es histórico esto que está pasando. Vos ganaste el premio por la investigación del diario. Así es. Todos aportaron a una investigación que en algún punto, durante mucho tiempo, se comió la agenda informativa. Esa gran truchada la apoyaron ¿en qué? Básicamente en declaraciones de arrepentidos. Declaraciones que fueron arrancadas, ese es el término, a través de la extorsión. Por la asociación ilícita que integraban Bonadío, Stornelli. En el caso de Bonadío, digamos, es increíble. Yo tengo testimonios de empresarios que dicen, cuando empiezan a declarar, le dicen pare, y que en realidad el único objetivo es que Cristina vaya preso, pero nadie más. Se sabe lo que ha sido denunciado hasta el hartazgo, de que repartían sortijas, y que había extorsiones, y que le decían, bueno, si apuntás para arriba, si apuntás hacia Cristina, dormís en tu casa, y si no, te quedás en Alcaidá. Todo el mundo sabe que se han seguido rigurosamente todos los pasos de la ley. No se ha tocado nada de ese poder. Ese poder existe, están intocados todos los que lo hicieron, ¿no? El poder de los medios está intacto y la estructura judicial en la cual se produjeron esos escándalos con espías y todas esas cosas raras, y funcionarios, y jueces, y fiscales, esas asociaciones ilícitas siguen vigentes. Muy bien, Zaffaroni, en el informe, porque fue uno de los primeros en decir que la causa de Cuadernos tenía vicios de nulidad, que era una persecución. Pero yo quiero agregar que esto no arrancó con la causa de los Cuadernos. Esto arranca con la detención ilegítima de Milagro Sala, que fue el laboratorio, el tubo de ensayo que después se replicó para perseguir a Cristina Kirchner, a exfuncionarios kirchneristas, y recordarles que Milagro Sala sigue presa en Jujuy. ¿Y quién paga los costos, no? ¿Quién paga los costos sociales? ¿Quién paga los costos de haber empujado a la Argentina viviendo bajo los climas de estas causas que se han desmoronado? ¿Quién paga los costos? A quienes la sufrieron directamente, pero también a la sociedad toda. Y tomo la posta de lo que decía Cintia. ¿Quién va a pagar los costos de seguir manteniendo presos, por ejemplo, a Milagro Sala, a Amado Vudú, a Luis Delía? Porque parece que los lawfare, ahora empezamos a desarmar los que ya son evidentes. Bueno, hay otros que todavía tienen gente seguro que no los va a pagar ya Cristina Fernández de Kirchner, porque el informe seguramente está realizado antes del mediodía, cuando vamos preparando todo el trabajo. A la tarde nos enteramos de esto, de el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner en la causa referida a los Cuadernos, así de simple. Bueno, acá está, subsidios a colectivos. Sobreseyeron a Cristina y más de 200 procesados. Se trata de un expediente vinculado a la Casa Cuadernos que llevó adelante el juez Bonadío desde ya y que termina en esto, en nada. Y lo dice el juez Martínez de Giorgi, que no es de los más sospechados, incluso por el periodismo de la derecha. Claro, es el juez que está subrogando hoy el juzgado que dejó Bonadío tras su fallecimiento. 213 sobreseídos, entre ellos la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es una causa conexa, Víctor Hugo, a la causa de los Cuadernos. Sabés que Bonadío, parte de su estrategia para mantener viva esa instrucción fue ir desmembrando el expediente. Una de esas partes tenía que ver con la investigación del presunto pago de subsidios a los colectivos por demás de lo que los colectivos informaban que habían recorrido. Se habían instalado GPS, las empresas de colectivos debían informar al Poder Ejecutivo la cantidad de kilómetros que hacía cada una de esas unidades y en función de eso se calculaban los subsidios que se otorgaban a las empresas del transporte. Bueno, la denuncia y lo que Bonadío había dicho era que efectivamente se habían pagado subsidios de más, que se había beneficiado a las empresas, que se habían dibujado los kilometrajes. La Cámara dictó la falta de mérito y ordenó seguir investigando. Ahora, Marcelo Martínez de Giorgi, que cumple la orden de la Cámara, siguió investigando y dice, ¿cómo estaba integrada la Cámara? Pruebas. ¿Cómo estaba integrada la Cámara? ¿Sabes que no recuerdo? Bertuzzi, ¿no eran? No recuerdo qué sala de la Cámara.
No sé si fue la sala 1. Los que le ordenaron que tenía que seguir. Siguió y se encontró con que no había nada. Volvió a revisar el juez todo lo que tenía que revisar. No hay nada, no hay absolutamente nada y la sobreselló. Sí, lo que dice Martínez de Giorgi en su fallo, unas 200 páginas del día de hoy, Víctor Hugo, la verdad es que no hay forma técnica de comprobar esa denuncia. Y así todo, Bonadío había procesado 213 personas. Así todo, sin una prueba técnica que pueda verificar la acusación. Algo que se repite y se ha repetido en el día de hoy, no sé si tengo un minuto ahora, Lean, para contarlo, pero que se repitió y se viene repitiendo el juicio contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Estamos hablando de la causa, la única que tiene sentada en el banquillo de los acusados a la actual vicepresidenta. ¿Qué pasó hoy? Te digo, Víctor Hugo, un hecho bisagra, un giro total en el juicio. ¿Quién declaró? Declaró Mariano Bianchi. ¿Quién es Mariano Bianchi? Es un hombre de carrera de vialidad, está en vialidad desde 1994 y es quien elaboró la auditoría interna que ordenó ¿quién? Javier Iguacel. Año 2016, corría el inicio a los albores del gobierno de Mauricio Macri. En enero, pocos días después de la asunción de Mauricio Macri, Iguacel ordena a la Dirección de Auditoría de Vialidad que hagan una auditoría interna sobre las obras solamente en la provincia de Santa Cruz. Viajan a Santa Cruz, van a la zona, van al territorio. ¿Qué cuenta hoy Bianchi? ¿Qué dice que es lo más resonante? Nos encontramos que las obras existían. Sí, eran 2.000 kilómetros de obras y había 935 metros que estaban mal. ¿Por qué es clave esta declaración? Él mismo dice, sentimos en ese momento una presión muy fuerte porque yo leía en los diarios, leía en los medios de comunicación que las obras no existían. Y cuando yo voy al territorio, cuando los ingenieros, las obras existían. Y yo sabía que el informe que iba a presentar no le iba a gustar a las autoridades de vialidad que habían asumido hacía pocos días. Impresionante este testimonio que te digo quedó resonando en la sala de audiencias vía Zoom y que va a traer mucha cola en el juicio. Todo, hay una frase que me da gracia siempre cuando la dice el Gato Silvestre, además por el gesto. Se les caen a pedazos las causas, pero todos los días sucede que se revise y no se encuentre nada. Solo sirvió para el lawfare, para lo periodístico, para la venta de grandes títulos y para que la justicia, actuando de acuerdo con esos sectores políticos de los medios de comunicación y del PRO, mandaran a la gente presa. Pero nos merecemos un poco de sonrisas también. A ver, profe Romero, ¿qué puede hacer por nosotros? Lo que quiere Víctor Hugo, que se caiga a pedazos, es la moral de los argentinos. En eso están trabajando, están construyendo como pueden. Hay como dos vías que van paralelas corriendo para lograr ese objetivo. Fíjate, básicamente arranca, digamos, elegí a uno por elegir cualquiera, pero esta es la línea. Jonathan Viale, ¿en qué momento la Argentina se convirtió en esta porquería? Argentina es una... Bueno, Feynman dijo que era una mierda, él dice que es una porquería, bueno, todo el tiempo tratando de trabajar esa línea, ¿no? Este país es invivible. Primero dijeron que se iban las empresas y después están diciendo que la gente se quiere ir, que todos nos queremos ir. A ver, vamos a ver un poquito más. Por ejemplo, mirá La Nación hoy, una locura. La madre vivió a Estados Unidos, 30 años después su hija nacida allí elige vivir en la Argentina. ¡Qué locura! Dice que es una locura, que quiere vivir en la Argentina. ¿Por qué es una locura? Eso es coherencia. Es increíble. Quiere que nos vayamos. Si alguno dice, no, yo quiero ir a Argentina, es una locura. ¿En qué solamente cabeza alguien cabe? loco puede hacer eso. Bien. Fíjate lo que plantean, el exilio inesperado de los hijos del 2001. O sea, ya dan por hecho que hay un exilio. La gente se va. La gente se va al exterior, se va al exterior, se va al exterior. Bueno. Y fíjate cómo construyen todos los días. A ver, todos los días dicen: qué bueno vivir en este pueblito sur de Italia, qué bueno vivir en Grecia, qué genial vivir en Tailandia. La Nación fue esta semana con vivir en Omán. Qué raro. Como argentino llama la atención la inseguridad en las calles. ¿Pero quién sacó eso? Omán, La Nación. La Nación. Y yo dije, Así está. Omán. Fui a leerlo, digamos, ¿no? Muchos matrimonios, por ejemplo, son concertados por los padres de los novios, entre otras cuestiones. Claro, es un sultanato. Mirá, el sultán anterior duró 50 años en el cargo. No. 50, digamos, por eso no, porque acá no hay república, en Argentina no se puede, que hay reelección. 50 años. Es más, 50 años después de hacer un golpe al padre. Lo mandó al exilio al padre. Lo sucede el hijo. Mirá vos, lo sucede el hijo.
Están prohibidos los partidos políticos en Omán. Acá hay un problema con la democracia. Allá están prohibidos los partidos políticos. Te huellan ahí. En el caso de los extranjeros, por ejemplo, no se puede tomar alcohol. No se puede tomar alcohol. A ver. Dice, los extranjeros, para tomar una cerveza en tu casa, afuera no la puedes tomar. Si la querés tomar en tu casa, tenés que hacer una carta. No, tu empleador tiene que hacer una carta que la tiene que llevar a la policía, que te pida licencia si les parece. Me quiero ir a Omán. Primer Genial, es billete divino, de no hay avión que seguridad. haya. Ahí es un país que está buenísimo. La nación dice que es genial ir a vivir. Cuidan la salud de las personas. Dice, el nivel de vida es muy alto. Sin embargo, en este momento la desocupación está en aumento, impulsada. Encima hay desocupación. Te vas a Omán, te quedas sin laburo, no podés Hablas tomar, otro idioma, no tomar podés una salir. cerveza. Ser mujer en Omán te la regalo también, ¿eh? Vamos, te la regalo. Te agradezco. Bien. Pero esa es la construcción que hay, es insólito, porque lo que ponen es una imagen divina de uno que dice acá no hay inseguridad. Listo. Con el camello, con ¿Y el esto? camello además. De la editora acá, ¿se van del país o los expulsan? 3 de cada 4 argentinos consideran irse del país, dice. Bueno. Esta semana Clarín, a ver, una encuesta de la UADE, yo fui a verlo, la verdad que traté de buscar algún dato, porque dato mata relato, dato, no opinión. La opinión es libre, que diga lo que quiera, pero ¿en qué se basa? Bueno, dice que hay una encuesta de la UADE dada a conocer a fines del año pasado, o sea, es una encuesta que en realidad es del año pasado. O sea, estaba Macri en el gobierno. ¡No! Macri estaba. ¡Ey! Bueno, indicaba que 3 de cada 4 argentinos pensaban en venir a nuestro país. Fui a ver el porcentaje, además. No, dejame un segundito nada más, Leandro, por favor. Porque había un dato que me resultaba interesante, porque no sé si ustedes saben matemática, pero dice, el 75% manifestó la intención de emigrar. Ay, no. El 55% lo está evaluando y un 20% admitió haberlo pensado. Pero que 150 da. 150. No le toman matemáticas, Clarín, cuando toman los editores. Es insólito. Bueno, está bien, el de la UADE es del año pasado, no sirve. Dice, antes del informe de la UADE, en el Rastan World Monitor, bueno, elaborado por la consultora Rastan, 18 señala, el tercer trimestre del 2019, también estaba Macri, ¿no? Tercer trimestre, en julio del año pasado, estaba Macri, no estaba Alberto, no había pandemia. Es increíble, Clarín titula como si fuera ahora. Vamos a tener que hacer algo con todo el año dice, mirá cómo termina, esta es genial. No, decía Bertolt Brecht, cuando la hipocresía comienza a ser de muy mala calidad, es hora de comenzar a decir la verdad. Es para vos, Héctor. Vamos, volvemos a esto. Esto sí, hay que volar esto. Vamos a tener que volar un poco. Rápido, ya 4, 3. Rápido, 2, 1. No, dale, ya. Dale, profe, por favor. ¿Cuánto usted? Uno. Ahora. Casi la pegás. Y nos vamos, los invitamos para el próximo martes en nuestra batalla cultural. Hasta entonces. La realidad esa que se corresponde, donde su don de ser luz no se esconde. La realidad, valor tan necesario, y el compromiso de mostrártela a diario, contra viento y mareas y los arietes, haciendo que se respete a pesar de los aprietes. El medio que nunca dejó liberado el predio, con sus trabajadores firmes ante el asedio, sin dar al poder lo que el poder pide, y la gente lo hizo canal de noticias líder. El medio sobrevive como sobrevive el pueblo, por más que se lo ataque con recetas sin remedio. Alerta en C5N, espera un desalojo para el día de Una declaración sobre el fallo. C5N, la realidad al mando, la que no se negocia y vamos a seguir mostrando. Septiembre, C5N, líder absoluto en noticias. Este sábado, Sobredosis de TV, con archivo renovado, informes implacables y la mirada más ácida. Sobredosis de TV, con Luciana Rubinska y Robertito Funes. Este sábado a las 21, por C5N, la realidad. Hoy, el programa que marca agenda. Los editoriales más punzantes de Víctor Hugo Morales y la información que tenés que saber en el diario con Pablo Dugan. Hoy a las 18 por C5N, la realidad.
Durante los últimos 30 años cubrí las noticias que conmovieron al mundo. Interrumpimos nuestra programación para mostrarles estas imágenes desde la ciudad de Nueva York. Entrevisté a los presidentes más importantes y a las personas más humildes. No soy neutral, soy veraz. Y algo que aprendí es que la estrella es la noticia. Bienvenido, Carlos Montero, corresponsal exclusivo. Desde Estados Unidos, en vivo por C5N, La Realidad. Lo que otros no te muestran, lo que otros no te cuentan. Aquí, todas las noches, te lo mostramos, te lo contamos, clarificamos la realidad. Minuto 1 con Gustavo Silvestre. Hoy a las 20 por C5N. La Realidad. Este sábado, Sobredosis de TV, con archivo renovado, informes implacables y la mirada más ácida. Sobredosis de TV, con Luciana Rubinska y Robertito Funes. Este sábado a las 21, por C5N. La Realidad. Hoy, el programa que marca agenda. Los editoriales más punzantes de Víctor Hugo Morales y la información que tenés que saber en el diario con Pablo Dugan. Hoy a las 18 por C5N. La Realidad. Lo que otros no te muestran, lo que otros no te cuentan. Aquí, todas las noches, te lo mostramos, te lo contamos, clarificamos la realidad. Minuto 1 con Gustavo Silvestre. Hoy a las 20 por C5N. La Realidad. Este viernes a las 22, los casos policiales más intrigantes y misteriosos en El Expediente con Paulo Cablan. Este viernes a las 22 por C5N. La Realidad. Hagan algo con Pancha Grotsky. Este domingo a las 21 por C5N. La Realidad. Este domingo, Impacto Político. En este inicio de semana le decimos donde comienzan a tratarse todos los temas, claro, tocando lo de la semana que se fue. Impacto Político con Rodo Herrera. Domingo a las 20 por C5N. La Realidad. Durante los últimos 30 años cubrí las noticias que conmovieron al mundo. Interrumpimos nuestra programación para mostrarles estas imágenes desde la ciudad de Nueva York. Entrevisté a los presidentes más importantes y a las personas más humildes. No soy neutral, soy veraz. Y algo que aprendí es que la estrella es la noticia. Bienvenido, Carlos Montero, corresponsal exclusivo. Desde Estados Unidos, en vivo por C5N, La Realidad. Recalculando con Julián Guarino. Hoy a las 23 por C5N. La Realidad. Lo que otros no te muestran, lo que otros no te cuentan. Aquí, todas las noches, te lo mostramos, te lo contamos, clarificamos la realidad. Minuto 1 con Gustavo Silvestre. Hoy a las 20 por C5N. La Realidad. Este viernes a las 22, los casos policiales más intrigantes y misteriosos en El Expediente con Paulo Cablan. Este viernes a las 22 por C5N. La Realidad. Durante los últimos 30 años cubrí las noticias que conmovieron al mundo. Interrumpimos nuestra programación para mostrarles estas imágenes desde la ciudad de Nueva York. Entrevista. Yo creo que igual que todo el mundo tiene una obsesión con esa mujer. ¿Por qué la nombran tanto? ¿A quién? A Cristina. Viven obsesionados con ella, tienen un toque. La pregunta que hacía al final, no me diga que no me van a dejar volver al país. Porque bueno, Cristina Susana finalmente dijo ahí en un momento, yo tengo perros. Viven obsesionados con ella, tienen un toque. Ay, caramba, qué tema tan difícil tratar, ¿verdad? El tema de la obsesión y cómo dejar de obsesionarte por alguien. El problema más grave de la Argentina se llama Cristina Fernández de Kirchner. Cristina fue la responsable de todos los males de este país, de todos los problemas de este país. Cada vez que Cristina toma el volante del gobierno, despista. ¿Dónde tiene la cabeza Cristina? ¿Por qué es un volcán Cristina Kirchner? La señora, la jefa de la banda. Hoy
Cristina Kirchner es el cáncer de la Argentina. Porque Cristina... La podan de alguna manera, ¿no? Sí, le dice maléfica a Cristina, ¿no? Es muy gracioso. La maldición de Cristina. Una verdadera maldición política. La obsesión con Cristina Kirchner yo creo que pocas veces vista. Tienen una obsesión creo que enfermiza. Mis cronistas me acercaron esto, una caricatura de goma inflable. Leuco salió al aire con una muñeca inflable de Cristina. Vos me dirás, suena exagerado, te lo juro por Dios. Leuco salió al aire con una muñeca inflable de Cristina. Esta versión chiquita de ese gran muñeco que veíamos. Tienen una obsesión creo que enfermiza. La obsesión es un cuadro patológico, es un cuadro clínico que caracteriza a seres humanos que tienen una autoestima baja, que son inseguros. Me reía porque hoy en tendencias, María Julia también, las tendencias eran Alfredo Leuco y Diego Leuco, decían que competían por cuántas veces habían mencionado a Cristina Fernández de Kirchner. La carta de Cristina. Cristina, como decía Cristina en una época, miren a Cristina. Cristina. Alberto hizo todo acató. lo que Cristina le pidió. Cristina dice no, Claro, Cristina, ¿no? lo que pasa es Cristina. Las decisiones de Cristina... Las decisiones de Cristina. Yo creo que Cristina, claramente máximo Cristina Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner, Cristina, sin autorización. El día que yo es para Cristina Kirchner. Cristina Kirchner. No, con Cristina. Con Cristina, claro. Taneo Cristina, digo, Cristina, porque Cristina está muy apurada. Bueno, para Cristina una situación grave. Cristina, totalmente, Cristina, porque si hubiera ido a terapia, Cristina, vaya a terapia. Cristina es muy sofisticada. Cristina, no sé. Cristina de Cristina. Este es el tercer gobierno de Cristina Kirchner. De Cristina Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner, Cristina y... Con Cristina Kirchner. ¿Por qué la nombramos cada 5 minutos? Porque la tenemos hasta en la sopa, Cristina Fernández de Kirchner.